Para empezar, es necesario hacer la siguiente introducción. Desde la perspectiva de Foucault, es posible descubrir que en el discurso se da una relación entre poder y saber, de tal modo que un determinado discurso puede constituirse en una verdad absoluta, determinando así la realidad de una época específica. Por lo que, según Conforti 2017, Foucault descubre que los discursos son un intermedio para la acción, la práctica, en tanto conjunto heterogéneo capaz de producir saber en el orden del discurso. Permite ejercer una función productiva y útil en el orden del poder. Así entonces, el discurso asociado al saber y el poder posibilita la configuración de la subjetividad de los individuos, de tal manera que son objetivados para conocerlos y aplicar técnicas de control o prácticas sociales para lograr su dominación y en consecuencia hacer que actúen o encaucen sus conductas hacia los intereses preponderantes de una institución o del poder que predomina sobre otras formas de pensar o actuar que son excluidas o están en la periferia, tal como el loco, el enfermo. Así pues, mediante la arqueología es posible hallar las condiciones de posibilidad que han dado lugar a un determinado discurso, puesto que mediante su pensamiento es posible estudiar las sociedades disciplinarias y mediante la arqueología es posible recuperar datos que han sido excluidos del relato de la historia oficial para así reconstruir la cotidianidad de la vida de las personas. Es en este sentido posible hacer un análisis grosso modo respecto a la configuración del discurso en la paz en Colombia. Condición de posibilidad del discurso de la paz en Colombia. En un primer momento es necesario dejar en claro que un discurso adquiere estatus de saber o verdad absoluta mediante el uso del poder. Es decir, que el saber en manos del poder es factible de ser difundido en la sociedad, de tal manera que penetra en la mente de los sujetos hasta lograr influenciar sus creencias, de tal manera que la realidad es configurada por discursos e ideologías. Según Londoño y Frías 2011, tenemos que las creencias en tanto constructos mentales son la base desde donde se constituyen las ideologías que expresan en discursos y en general en las prácticas sociales y culturales. En consecuencia, las creencias forman parte de los tejidos sociales que constituyen los hechos de la realidad social y cultural. Así entonces, tenemos que el discurso de la paz en Colombia ha sido constituido desde su forma positiva a partir de la gran influencia que los medios de comunicación tal como la revista Semana ha tenido para difundir su postura favorable respecto a la consolidación de la paz, mostrando aspectos favorables, los cuales han contribuido a que la población sea de cierta forma polarizada, dado que algunos creen que dicho acuerdo de paz no cumple con las expectativas para la consolidación de una paz estable y duradera. De otra parte, el discurso positivo que favorece al Estado y al entonces presidente Santos, el cual propende por una postura que contribuye a la configuración del discurso en la paz, ha sido favorable en su más amplio sentido, apelando por ejemplo a conceptos tales como el crecimiento económico, la responsabilidad, la justicia, la llave de la paz, la seguridad y la relevancia histórica, por lo que es posible pensarse que el poder y el saber el saber tienen una relación estrecha, en donde el poder tiene la capacidad para difundir el discurso que logrará influenciar la conciencia de los sujetos para así poder tomar control y lograr que una postura, una ideología, unos intereses logren tener éxito mediante la sujeción de los individuos. En este caso, para que el discurso de la paz prevalezca por encima de cualquier otra postura que esté en la periferia de los intereses particulares, favoreciendo el discurso que configura la idea de una paz ideal, excluyendo a otros saberes que no adaptan al saber preponderante. De ahí que se pueda notar que el sujeto de la modernidad es pensado, hecho para ser dominado y puesto al servicio de los poderes dominantes. Es mediante, podemos pensar que es mediante la historia de la cotidianidad de la vida de las personas que puede desvelarse
cómo se van constituyendo los discursos con pretensión de verdad y que deja al límite lo que no encaja en lo constituido como universal o historia oficial. Así pues, es posible ver que la condición de posibilidad para que el discurso en la paz se haya dado de forma positiva, es decir, a favor del Estado, de las instituciones, del presidente Santos, se dio mediante el uso del poder y de influencia de los medios de comunicación para presentar el aspecto favorable que se lograría con la firma del Tratado de Paz, influyendo así en la mente y creencias de todas las personas, de toda la población colombiana. Gracias por su atención.